El día de hoy vamos a ver una forma o una clase diferente. Esta clase consiste va con respecto al curso, porque tengo clases del curso, tengo clases donde enseño cómo estudiar del libro directamente, tips de cómo debo, con horarios y todo eso, abordar los temas, estudiar, pero no tengo una clase o un curso de cómo debo de aprender la farmacología a través de mi curso. ¿Ok? Entonces esta clase lo que busca es, se te está impartiendo un curso, gracias a Dios por medio del curso, cómo voy a utilizar todas esas estrategias del aprendizaje que me van a enseñar para aprender farmacología. En nombre de Dios, vamos a comenzar. Por ejemplo, puse esta imagen porque refleja claramente la problemática que enfrenta el estudiante de medicina, porque si nos adentramos al libro, que metafóricamente para mí es como un océano, un mar, nos adentramos sin vigilancia, sin supervisión, sin brújula, sin nada. Solamente nos adentramos así como esta imagen, nos vamos a perder. ¿Ok? Yo antes de entrar al libro necesito mapas, necesito una brújula, necesito saber todo lo que esté a mi alcance para que sea más fácil el aprendizaje. Por eso, a continuación, para que no nos pase eso, decidí hacer estos 7 pasos y si nos damos cuenta, el libro entra en el último paso. ¿Por qué no lo paso al principio? Porque nos va a pasar esto. Nos adentramos al mar sin preparación. Entonces lo que buscamos es ir todo lo mejor preparado para llegar a nuestro libro al final, pero ya con todas las herramientas. Entonces aquí puse los pasos. El primer paso es la famosa clasificación. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es aprenderte todos los fármacos posibles antes de tu examen y entre más rápido mejor. Ok, yo doy dos estrategias. La primera es aprendernos, digamos, empezó el semestre o digamos, se acabó un parcial, entre un parcial y en lo que se reanudan las tareas pasan 3 días, casi siempre caen en un viernes. Entonces tenemos sábado, domingo, mínimo para aventajar la mitad del temario. Por lo regular todos mis temarios son de 17 a 20 hojas. Digamos que en un día te avientas 4 o 5 hojas, en otros días 4 o 5 hojas, ya tenemos casi la mitad. ¿Ok? La otra esa es la primera, aventarnos el temario de golpe sin estudiar, o la otra es, que es la que yo más recomiendo, es estudiar de forma paulatina. Voy a poner un ejemplo. En la clasificación, yo les entrego estos temarios, ¿ok? Vienen los fármacos catalogados con receptor y fármaco. Por ejemplo, digamos que yo me voy a aprender estos, ¿ok? Los agonistas beta 2, alfa 1 y alfa 2, ¿ok? Entonces, mi estrategia es, te aprendes todos estos fármacos con su receptor, cómo se llama el tema, su clasificación, ¿ok? Entonces yo diría así, digamos que voy a designar con un cronómetro media hora a una hora, de decir simpaticomiméticos, son agonistas. Voy a aprenderme los agonistas beta 2, son 10, tal. Si se puede encontrar alguna mnemotecnia o terminación como esas que tengo ya subrayadas, qué bueno. Si no, ni modo, machete fino, ese es el 50% machete de farmacología, el otro 50% es razonamiento. Ok, entonces ya me aprendí el receptor, los medicamentos y ahora si hay una subclasificación como lo estamos viendo, están los SABA, los LABA, por ejemplo, que serían medicamentos de acción larga o acción corta. La S de short, la L de large. Entonces ya tenemos dos subclasificaciones. Los agonistas beta 2 SABA y los agonistas beta 2 LABA. Hay otros más que en el curso los estaremos viendo. Ok, digamos que nos tardamos una hora en esto. El segundo paso es abordar
el tema de estos medicamentos, qué hacen y qué no hacen, que se juntan con tal, que se combinan, que traen porcentajes de unión a proteínas, que se dan para tal indicación, etcétera. Ya después, ese es el segundo paso. Ya después de eso, los efectos colaterales, bla, 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 bla. ¿Ok? Después que ya hice eso, me voy a los de abajo y hago lo mismo. Bueno, entonces si no, nos aprendemos una hoja, podemos designarla para mediodía, para otro para mediodía y la tercera para el siguiente día. Y aquí tenemos, digamos, en una vista panorámica, tenemos nosotros nuestros temaros. Esto es un ejemplo, porque tengo, en total son como 80, entre 70 y 80 páginas de mi temario, pero más o menos así están distribuidos y a ustedes se les entrega totalmente gratis. Entonces, ya tenemos nuestra clasificación aprendida. Ahora vamos a ir al curso. ¿Qué es el curso? Bueno, en el curso se te va a enseñar a través de diapositivas, digamos, mis diapositivas son casi 1500 y todavía se siguen produciendo cada semestre nuevas. Se van actualizando. Digamos, aquí tenemos diversas diapositivas. Aquí tenemos una de opioides, tenemos más abajo antidepresivos, tenemos agonistas alfa 1, antagonistas alfa 1, beta bloqueadores, parasimpaticolíticos, parasimpaticomiméticos. Aquí los tenemos catalogados. ¿Ok? Bueno, entonces con estas diapositivas se te va a decir en cada tema tips, mnemotecnias, estrategias de estudio, de aprendizaje, se te van a razonamiento de la información de cada medicamento, farmacocinéticas, farmacodinamias, vidas medias, efectos colaterales, contraindicaciones, combinaciones y muchas cosas más. Estas son las presentaciones que yo tengo. Por ejemplo, por ejemplo, me gusta mucho esta del famoso TOC síndrome colinérgico y anticolinérgico, y aquí damos unas explicaciones cómo esperarías encontrar un paciente intoxicado, por ejemplo, con fisostigmina, que aplicaría la de los parasimpaticomiméticos, va a estar diaforético, va a estar con broncorrea, va a estar con hasta incluso con hipermotilidad que puede conducir a diarrea. Un ejemplo. O por ejemplo, si estamos con los parasimpaticolíticos, digamos, el paciente intoxicado con atropina, estreñimiento, retención urinaria, sequedad de mucosas, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, no nada más utilizo esto, por ejemplo, utilizo esto es una estrategia del aprendizaje a través de algunos personajes como Winnie Pooh, podemos ejemplificar muy bien las indicaciones terapéuticas. Por ejemplo, el conejo con su trastorno obsesivo compulsivo, ahí le ponemos su tratamiento como la fluvoxamina, Igor, siempre está triste, etcétera, pues le ponemos, si tiene depresión, una fluoxetina, si ya tiene ansiedad, un citalopram, esa depresión, aparte, ¿ok? Si solo es pura ansiedad, pues ansiolíticos como benzodiazepinas, por ejemplo, también están otros como las azapironas, como la buspirona es una de ellas, y se dice en alguna, digamos, una creepypasta que Christopher Robin padecía esquizofrenia, dicen por ahí, porque era el único que los podía observar. Entonces, por eso aquí pusimos su tratamiento con risperidona, que pues bueno, los dibujos nos sirven mucho para reafirmar los conocimientos, ¿ok? Por acá pusimos la tríada de los opioides, pusimos el TOC síndrome narcótico, pusimos, por ejemplo, aquí en diapositivas cómo se va a clasificar. Esto es un dato importante el día que veamos opioides, porque los opioides no te los van a preguntar de que, ¿quién es para el dolor? Y viene nomás uno. Te van a poner un opioide, pero que sirva para dolor intenso, que tenga efectos antidiarreicos, que sea un antitusígeno, que sea, por ejemplo, un antiespasmódico como la meperidina, etcétera, y te van a venir puros opioides de respuesta. Entonces, por eso es importante que se te enseñe cómo se van a clasificar los, ¿cómo se llama? Los capítulos y cada tema, ¿ok? Después pasaríamos ahora a las flashcards y materiales del curso. En las flashcards y materiales del curso tenemos, por ejemplo, aquí tenemos varios. Este es bien importante, voy a citar un ejemplo, porque resulta que muchas veces cuando se va a presentar la clase de parasimpaticolíticos, los anticolinérgicos, muchas veces
empiezan a decir, no, pues que la butiliocina sirve para la tos porque es un medicamento que bloquea los receptores muscarínicos y por tal motivo puede servir. Pero ¿qué dice el libro? El libro no lo cataloga en esa sección, sino en los antiespasmódicos. En el caso de los que catalogan como antiasmáticos, estaría principalmente el hipatropio, el oxitropio, todos esos, ¿ok? Entonces, por eso en esta flashcard está muy bien explicado lo que viene en los Goodman edición 14, ¿ok? Por ejemplo, ponemos los tipos de choques de las catecolaminas, receptores. Las flashcards, hagan de cuenta que esta es un compendio encapsulado de los datos muy importantes que tenemos que saber para el examen, más aparte perlas y sobre todo ponemos cosas de examen, porque muchas veces en una nota yo pongo lo que para mí creo que es importante y lo que no es importante y no. Las flashcards literales son intencionadas para poner en contexto cosas que sí te van a preguntar. Siempre digo que lo que yo enseño nunca voy a perder el tiempo en explicarles algo que no les van a preguntar o que no les va a servir. Siempre les va a poner cosas que les sirven y cosas que te preguntan. Por ejemplo, aquí tengo, aparte de flashcard, estos son resúmenes de ciertos capítulos súper importantes como anticonvulsivantes, como antiarrítmicos también. Aquí se les va a entregar totalmente gratis, siempre se andan actualizando los materiales, se van agregando informaciones, medicamentos, por ejemplo, en la edición 14, que se puso o se estipuló desde el 2024, desde el febrero julio de 2024 empezó en la edición 14, ya se agregaron, por ejemplo, medicamentos derivados del cannabis para tratamiento de las convulsiones, cosa que en la edición 13 no venía. Y muchas notas son hechas, quiero pensar que son hechas a partir de la edición 13. La mayoría ya tienen años. Entonces, muchas personas, ahora digamos que hay alguien que leyó la edición 14, hizo un resumen, hizo una nota que dice, ¿sabes qué? Para mí no es importante y no los incluyo. Entonces ahí viene el problema de las notas, vienen incompletas, inconclusas. Hay muchas notas que por falta de tiempo el estudiante no les pudo agregar más cosas y como siempre he dicho, las notas te ponen lo que quieres escuchar. ¿Quieres un capítulo que es de 70 páginas? Yo lo pongo en una hoja. Es lo que quieres escuchar, es lo que quieres leer para un examen, para calmar la conciencia. Sí, con una hoja tengo para el capítulo. No nos hagamos, 70 páginas no pueden caber en una hoja. Entonces, por eso es importante que se les den este tipo de resúmenes a la hora de las clases. Por ejemplo, agarramos personajes, todos esos son totalmente hechos por mí. Entonces, en estos vienen compendios, por ejemplo, una bacteria, todos los mecanismos que tiene, los medicamentos que se van a utilizar para tratar a estos patógenos, por ejemplo, efectos colaterales, total. Tenemos infinidades de materiales que se han hecho a través de los años. Por ejemplo, aquí tenemos más flashcards que también nosotros regalamos para el estudiante. Como siempre digo, siempre son intencionales, ponemos datos que vienen en examen. Por ejemplo, esta tablita viene bastante, viene en cardiología. Te preguntan una tabla, lo que llaman los principios del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Antiarrítmicos también no podía faltar, también te preguntan muchísimo. Ok, después de todas las flashcards, miren, aquí tengo más, tenemos mecanismos, dibujitos, todo con tal de que el estudio sea lo más fácil posible. Si yo me agarro a leer un libro que viene pura letra, va a ser muy difícil recordar. Muchas de mis clases vienen con referencias de cultura pop, películas, series, dibujos animados, anime, lo que sea, porque yo sé que es más fácil que te puedas aprender un mecanismo, un fármaco a través de un ejemplo que a través de puro texto y texto y texto. Entonces, por eso siempre trato de hacerlo más dinámico. ¿Ok? Entonces ya cubrimos nuestras flashcards. Aquí está. Ahora vamos a las diapositivas del curso y las evidencias de una vez. Las dos al mismo tiempo que las tenemos aquí abajo. Las diapositivas se les da totalmente gratis al momento de de ser parte del curso. Este es el módulo 1, este es el módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Aquí vamos a ver todos estos temas y aún vamos a ver todavía más. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente la farmacología. Siempre les digo a mis alumnos,
A pesar de que doy casi 250 horas o más al semestre, siempre creo que me falta y por eso se abren clases extras para mejorar el aprendizaje del estudiante. ¿Ok? Esos materiales también se les van a compartir totalmente gratis. Las evidencias aquí en el curso se les van a hacer cada ciertos periodos. Digamos, si presentes 2 evidencias en el mes, se te van a poner 2 evidencias. Cada evidencia está constituido de 20 preguntas a 25, previo a tu evidencia. Entonces, eso lo que buscas sondear es ponerte todo el escenario. Estas preguntas no son mías, son preguntas de exámenes que yo nomás copio y pego o transcribo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo pongo preguntas que me salen de mi cabeza, pues son mías. Así no lo van a preguntar en el departamento. Y el chiste es que se entrenen con todos el escenario lo más fiel posible a tu examen. Y así se te pone. Y aquí, después de hacer la evidencia, a mí me van a llegar este tipo de tablas donde a mí me dicen, por ejemplo, yo puse la pregunta de la vida media de las penicilinas. Ahí principalmente la respuesta, este es un examen. Si hubiera sido mi pregunta, yo te hubiera puesto la respuesta correcta, que es la penicilina benzatínica, que dura casi el mes. Entonces, pero el examen no te pone así, nomás te pone una penicilina. Hay exámenes donde te pone penicilina G, como esta, y luego te pone abajo penicilina benzatínica. Y obviamente la respuesta cambia. La más correcta, de acuerdo a los Goodman, es penicilina benzatínica, pero bueno, hay que ponerlo lo que tienes al frente. Y pues bueno, como no viene esa, la G. Entonces, esta es la correcta. El 50% se la sacó bien. ¿Ok? Digamos que un porcentaje muy pequeño puso una tetraciclina. ¿Ok? Entonces, pero bueno, sabemos que la mitad del curso está bien. ¿Ok? Y así nos podemos ir. Entonces, ya por último pasamos a los repasos intensivos. ¿Ok? Quiero que hagamos una retrospección de todo lo que hemos visto hasta ahorita, la clasificación, el curso impartido, las flashcards que se te han dado, las diapositivas. En las flashcards puede haber más materiales, puede haber resúmenes, artículos, más. ¿Ok? En las diapositivas, pues bueno, si tú quieres complementar, ahí están las diapositivas. Si quieres aprender más, si quieres ver más cosas, ahí hay más información para que hay gente que, pues, ¿sabes qué? Ya me aventé todo, necesito más información, ahí hay más. Si, digamos, si te lo quieres saltar, sáltatelo, no pasa nada, pero si quieres saber más, también te lo recomiendo, puedes incluirlo. Las evidencias, pues se te va a estar evaluando cómo vas previo a tu examen y esta es la cereza del pastel, el repaso intensivos. ¿Ok? Porque se supone que a mí ya me entrenaron con toda esa información durante el curso, durante el mes, durante el semestre y ahora voy a ponerlo en práctica. ¿Ok? En los repasos intensivos, fíjense, ¿por qué es importante comenzar con la clasificación? A mí no me interesa saber que el medicamento es intranasal, a mí no me interesa. A mí me interesa, siempre les digo, así como cuando juegan cartas, si tú estás jugando a las cartas, pues en orden jerárquico, la tercia es mayor que el par. Y si así nos vamos, el full es mayor que la tercia. Y ahí le va a seguir la corrida, la flor imperial, el pócar, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesa saber es esto. A mí me interesa saber si en este caso es un alfa 1, es un alfa 2. Entonces, en analogía que estoy poniendo, si yo estoy jugando cartas, para mí la mano más alta en farmacología es la clasificación. Porque muchas veces va a venir mal algún texto, entonces yo me voy a apoyar con la clasificación. Digamos, a mí me dice, ¿sabes qué? Quiero que escojas un simpático lítico. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy mencionando. En este ejemplo, te está pidiendo anticolinérgico. Te está pidiendo que trates el Alzheimer. Te está dando otro dato. Aquí la respuesta, si yo me voy a la indicación terapéutica, son medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa.
que esa es una de las causas del Alzheimer, ¿ok? Una deficiencia, hay que aumentarla. Entonces, en este caso, yo puedo dar varios. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, ¿ok? Pero, este es el número 1, está bien, pero dijo anticolinérgico. Entonces, por familia es este, y todos están mal. Este y este son anticolinérgicos. En ese tipo de preguntas, si ustedes leyeron bien la clasificación, le dirán a su maestro, maestro, hay un problema con esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Ustedes le dirán, maestro, no existen medicamentos anticolinérgicos para Alzheimer. Nos están pidiendo esto. La respuesta es ribastigmina, pero la ribastigmina es un colinérgico de la subclasificación de los inhibidores reversibles de la colinesterasa. Y así no viene. Si te dice, haz lo que quieras, pon lo que quieras, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy por ribastigmina. ¿Por qué? Porque aquí los 7 pasos que puse ahorita los voy a poner a continuación, y de acuerdo a la clase, de acuerdo a la flashcard, de acuerdo a las diapos, de acuerdo al libro, esta es la respuesta correcta. Eso sucede a veces en los exámenes que vienen mal, y a veces son así muy autoritarios y te dicen, ¿sabes qué? Pon lo que quieras. Entonces, por eso yo les recomiendo que nos aprendamos la clasificación ante todo para que no nos pase esto. Fíjense, aquí te viene un alfa 1. Si yo me sé los receptores de memoria, yo pondría metildopa es un alfa 2 agonista, ixosuprina o ixosuprima, este es un beta 2 agonista del tema simpático-miméticos, este es de acción indirecta del tema de simpático-miméticos. Fentolamina es un alfa 1, déjame lo pongo bien, es un alfa 1, pero antagonista. Entonces estos tres son del tema simpático-miméticos y este es del tema de simpaticolíticos. Para esto yo tuve que haberme aventado el temario, que fue lo primero que con lo que comenzamos, y vamos a aprendernos todos los fármacos. Oximetazolina es un alfa 1 agonista, y aquí te dice que un simpático mimético es agonista, entonces respuesta correcta. La pregunta estaba bien sencilla. No necesito saberme si es para la congestión nasal, no necesito saber si es un vasoconstrictor, yo nomás necesito un detalle, esto. Para eso dedicamos tiempo al principio para aprendernos, en este caso, la clasificación. Ahora aquí te preguntan, esta es otra pregunta al azar, oximetazolina, la que acabamos de contestar. Aquí quiero aclarar un punto. Digamos que hay gente que se aprendió un banco de preguntas. Esta pregunta que acabo de resolver sirve para que te des cuenta de que ahora la respuesta viene como pregunta, y ahora la pregunta en el contexto, digamos, aquí está, en esto, ahora vas a contestar tu respuesta. Si aquí te dice congestión nasal, entonces vamos a poner vasos submucosos. Son preguntas de exámenes diferentes, pero lo que quiero que vean es que también el irte por el camino de memorizar preguntas con el afán de que se te repitan es un mal acto, porque te va a pasar esto. Tú te aprendes la pregunta y en el examen te la cambian. Yo les podría decir, por la experiencia y exámenes que he leído, más de 3000 preguntas que me sé de memoria, esta es una pregunta, esta es otra pregunta, esta es otra pregunta, esta es otra pregunta y esta es otra pregunta. Ahora, si cambiamos los medicamentos, porque pasa con frecuencia, te pueden poner gilometazolina, fenilefrina, oximetazolina, gilometazolina, y ya tenemos más preguntas. Entonces, si hacemos esa combinación, podemos llegar a las 20, 30 preguntas de un solo concepto. Imagínense aprendernos más de 1000 fármacos, ¿cuántas preguntas tendrás que memorizar? Entonces, por eso tampoco es bueno aprendernos. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta te dice medicamento simpático-mimético, otra vez la clasificación, ¿ok? ¿Cuántos hay? Es correcto, correcto, correcto y correcto, ¿ok? En este caso, te están preguntando receptores alfa 1. ¿Ok? Van a decir, oye, pues todos pudieran ser respuesta correcta, ¿no?
Entonces, podría ser que sí, podría ser que no, pero aquí lo que tenemos que aprendernos es el receptor. El receptor que estamos manejando aquí, todos son, por ejemplo, beta 1, alfa 1, alfa 1, por ejemplo. Este droxidropa es el profármaco de la noradrenalina, que ese es el que atraviesa la barra hematoencefálica. Entonces, si es noradrenalina, alfa 1, beta 1, beta 1, beta 2, alfa 1. Y dijo predominantemente en el receptor alfa. No dijo si era 1 o 2, pero dijo alfa. Este trae aparte del alfa el beta, tache. Trae beta 1, tache. Trae beta 2 y beta 1, tache. ¿Qué te queda? Fenilefrina. Otra vez la clasificación. Este tipo de razonamientos los vamos a hacer alrededor de todo el semestre, en cada repaso y hasta en cada clase se les va a estar enseñando y entrenando. Por ejemplo, aquí te dice, el paciente utiliza un fármaco para el tratamiento de ataques de asma, ¿ok? Y luego te dice broncoespasmo agudo. Te dice que quiere el tratamiento para ataques recurrentes. ¿Ok? En este caso se refiere a una urgencia. Ya con el futuro se los voy a mencionar todo esto. Entonces, para empezar, yo tengo que esto se contesta de una forma muy sencilla. Yo tuve que haberme aprendido en la sección de beta 2, que me voy a estallar rápidamente, me tuve que haber aprendido cuáles son los beta 2, los ABA, los LAVA, incluso hasta los BELAVA, para saber la respuesta. Ahí viene terbutalina abajo. No es la correcta porque de acuerdo a los libros terbutalina es subcutáneo. Ni siquiera te pide la vía de administración. Por eso hay que limitarse con mucho cuidado usar los conocimientos, porque si los usamos todos al mismo tiempo nos podemos equivocar. Por ejemplo, aquí te dice asma, no te pide la vía, pero ¿cuántos medicamentos van al beta 2? Así, ¿por qué asocias beta 2 con asma? Porque cuando veas la clase se te va a decir que el beta 2 está en pulmón y está en el útero, músculo uterino, como inhibidor del trabajo de parto y broncodilatación en pulmón. Entonces, ¿cuántos van ahí? Teóricamente, esta es tu respuesta, porque este es alfa 2, este es receptor muscarínico, este va al alfa, al beta 1, beta 2, alfa 1. Así, este también, sí, pero tú no lo vas a dar así. El libro marca, para empezar, agonistas beta 2, y de ahí ya te puedes agarrar un SABA, de preferencia salbutamol. Si se dan cuenta, este es un beta 1. Yo solamente me estoy valiendo de la pura clasificación para contestar. Y aquí la respuesta sería terbutalina. Luego te dice abajo, mecanismo de la pregunta. Pues vamos a buscar que diga primero agonista. Busquemos agonista, antagonista, agonista, antagonista. Entonces quitamos los antagonistas, sería esta y esta. Tenemos los agonistas. Arriba dice muscarínico, tache. Tenemos que buscar al receptor beta 2. Y aquí abajo dice, no dice, pero te dice alfa. Entonces, tache. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el tercero. Agonista está bien. Beta está bien. No te dice si es beta 1 o beta 2, pero te dijo agonista. Si lo quieren otra vez deducir, más fácil. Nos vamos a quitar los que digan muscarínico. Entonces ya nomás te queda 1, 2 y 3. Ahora, después de que ya te quitaste todos estos, los dos primeros, ahora te vas a quitar el que diga la palabra antagonista. Aquí está. Entonces ya te queda, nomás te queda la C y la D. Pero la C y la E. Ahora te vas a ir al receptor. Este dice alfa, TACH. Te quedas con tu inciso C. Todo esto es una farmacología para mí básica porque no estás usando tantos conocimientos, solamente clasificación. Por ejemplo, te están pidiendo acá simpático mimético beta 2. Yo tengo que saber cuáles son los beta 2 y esto que voy a hacer a continuación yo lo aprendí memorizando los medicamentos con su receptor y ya después, si yo me sé, siempre he dicho, el 50% de farmacología es machete. ¿Cuál es el machete? Aprendeme el fármaco y su receptor. Y si ya me hace eso, el otro 50 razonamiento. ¿Por qué? Ya dijimos, este está en pulmón y en músculo uterino. Ok, ahora me preguntaron
por trabajo de parto. Hace rato me lo preguntaron para asma, está bien, ¿cuántos hay? Este es alfa, pero este es antagonista, este es agonista, este es simpático mimético indirecto, isosuprima agonista beta 2 y metildopa alfa 2. Así que tu respuesta es inciso B, por puro receptor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí te pide medicamento alfa 2 respuesta correcta, beta 2 agonista, indirecto. Indirecto significa que va a un receptor y a una catecolamina. Así que pues no puede ser metilfenidato. Fentolamina es alfa 1, que sería antagonista. Este es alfa 1 agonista y te pidieron un alfa 2. Ni siquiera leí que te estaban preguntando que se metaboliza en cerebro, que bla, 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 bla. No, simplemente me aprendí la clasificación. Receptor. Por ejemplo, aquí te hace otra vez la misma pregunta. Son fechas distintas de exámenes. ¿Cuántos hay? Ahora te la cambiaron. En el otro era metildopa, ahora es clonidina. ¿Ok? Solamente porque metirosina inhibe la tirosina hidroxilasa, propanolol beta 1 y fentolamina alfa 1. ¿Ok? Propanolol antagonista beta 1, fentolamina antagonista alfa 1. ¿Ok? Beta 3 solo existe uno, los que te vienen en Begrón. Por ejemplo, si nos vamos aquí, ya estamos en cardiología. Un medicamento que bloquea el receptor beta. Bien sencillo. Doxazocina antagonista alfa 1. La omatropina es un anticolinérgico que actúa en el receptor muscarínico tipo la tropina. Metoprolol, respuesta correcta. Salbutamol es un agonista beta 2. Y la metoxamina es un agonista alfa 1. Por ejemplo, aquí tenemos abajo, te da más datos. Antagonista no selectivo de receptores beta. Te dice, vamos a ver cuántos hay. Este es beta 1, este es no selectivo. Y a partir de los de primera generación, ya los de segunda generación donde está metoprolol y los demás, carvedilol y isoprolol, ya son selectivos, pero bueno, alfa 2, la tirosina hidroxilasa, alfa 1, alfa 1. El primero es antagonista, la fentolamina antagonista, este es agonista y pues bueno, tu respuesta es la B. Ni siquiera estoy diciendo si es para hipertensión. O obvio y lógico que es para hipertensión por el tipo de mecanismo. Por ejemplo, aquí te dice, diga lo correcto con respecto a los beta bloqueadores. Muy sencillo. Digamos que yo no estudié el capítulo, pero me sé de memoria la clasificación. ¿Qué haría yo? Bueno, yo sé que la betalol es un medicamento que pertenece a los de tercera generación. Vamos a averiguarlo. Espero haber puesto esta presentación arriba. Si no la puse, ahorita saco el temario para que lo puedan ver. Porque nomás puse como 4 o 5 páginas de mi temario. Aquí está, miren. Aquí están los medicamentos. Miren, aquí tenemos la betalol. Aquí está. Tercera generación. Aquí está. Lo que les acabo de decir. Yo me lo sé, pero se los pongo a ustedes para que ustedes vean cómo utilizar este tipo de estrategias a la hora de un examen. ¿Ok? Entonces, yo no sé si está bien o está bien. Yo no lo sé. Digamos que todas están bien, de la A a la D, no me consta, pero lo que sí me consta siempre va a ser la clasificación. Pueden irse al examen sin saber algunos datos, pero no se pueden ir al examen sin saberse la clasificación de memoria, porque en esta pregunta, saber que la betalol de tercera generación es lo que necesitamos para sacarla. Digamos que alguien estudió 300 preguntas, se leyó 5 notas, hizo 1000 cosas. Llega el examen, solo viene una pregunta y solo te pregunta, dime de memoria a quién pertenece la betalol. Hay gente que solo tardó 20 minutos en memorizar esa tabla que les puse ahorita y se la sabe. La gente que acabo de mencionar el otro ejemplo, para aprenderse 300 preguntas, leerse 5 notas diferentes y la fregada, se tardó días y no se la sacó bien. ¿Por qué? Porque siempre menosprecian la clasificación. Aquí tenemos más, por ejemplo, aquí te está hablando, esto ya es más específico, relajante muscular. Ya por esta clasificación
De relajantes tenemos a este, y a este, y a este. Esta pregunta ya está muy canija, pero ya con el, digamos, con el curso se te dirá que cuando te dice receptores adrenérgicos se refiere a un simpático lítico o mimético. Por eso mi respuesta es, tizanidina. Pongo otro ejemplo, la misma, efecto antiespasmódico, ¿ok? No te dice clasificación, no te dice nada. Así tal cual la deja ir. Yo ahora tengo que usar varias cosas. Curso y clasificación, yo digo, timolol actúa en beta 1. Eso lo puedes leer donde sea. El libro, lo que sea. Asociar que el beta 1 está en el corazón, ¿ok? Y a nivel renal. El beta 1, entonces, nada que ver con los intestinos, ¿verdad? La fisostigmina actúa en un receptor llamado muscarínico, pudiera ser nada más que, como este es agonista muscarínico, bueno, principalmente actúa en acetilcolinesterasa, pero bueno, pertenece al tema de los parasimpáticos miméticos. Este aumenta las concentraciones de acetilcolinesterasa, que sería como si agonizaras al receptor. Entonces, en lugar de ser antiespasmódico, va a acelerar la motilidad y te puede dar diarrea y todo. Entonces, no. Luego te viene adrenalina. La adrenalina es una catecolamina para cardiorrespiratorio, anafilaxias, CRUP, pues no. Propanolol es lo mismo que el timolol y ¿qué te queda? Atropina. ¿Ok? No es el adecuado por los efectos colaterales, el más adecuado es la butil, por ejemplo, o pinaverio, trimebutina, pero es lo que tenemos. Solifenacina, si se dan cuenta, te está pidiendo M2, no actúa, eso es clasificación a futuro. Para empezar, este es un antagonista. ¿Ok? Entonces, ¿de cuál? M3. Entonces, digamos, agonista no puede ser, agonista no puede ser. Entonces tenemos este y este. Dice M2, pusimos M3, touch. Ya nomás nos queda la D y la E. Y como dijimos, no actúa en la colinesterasa, actúa en el receptor. Colinesterasa es la enzima y esta actúa en el receptor. Nuestra respuesta es el D. Y ya por último, ya para no perder más tiempo, dice, ¿cuál indicación terapéutica de fármacos? Será la pregunta anterior. Para eso yo tuve que haber leído esta flashcard. Esta flashcard me va a ayudar mucho. Aquí está. Tolterodina tenemos en los de incontinencia. Aquí está. Tolterodina. Vamos a ver si la tolterodina viene aquí. Si no viene tolterodina, pues te pueden preguntar el que les dé su gana. Pero de preferencia, este es el mero bueno. Vamos a ver si viene incontinencia y con eso cerramos. ¿Ok? Te dice Sjögren, miastenia, aquí está, ya para que no la complicamos. Quiero comentar, asma y EPOC es parte del tema, como ya lo vimos ahorita. Sjögren y miastenia son indicaciones del tema opuesto de los parasimpático-miméticos. Solifena, fíjense todo lo que representa aquí. Esta pregunta yo tuve que haber leído mi clasificación. Por ejemplo, ya no puse los opuestos, pero bueno, estos son los parasimpático-miméticos. ¿Ok? Los parasimpaticolíticos son bueno, aquí los tenemos si quieren en la flashcard. Aquí está. Estos son los parasimpaticolíticos. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene el asma, enfermedades respiratorias, aquí viene. Ok, viene incontinencia, pero hay que adecuarnos al libro. Las flashcards son sacadas del libro. Por eso lo que yo les recomiendo es que si ustedes aprendieron la flashcard y el temario, como estas páginas que tenemos aquí arriba, en la sección de parasimpático miméticos, es más, déjenme les pongo mi presentación donde los vamos a encontrar. Aquí en mi presentación yo los tengo separados así. Los sintéticos, miren, aquí está el tema. Ya para cerrar la explicación, son los parasimpaticolíticos, y luego los sinónimos del tema, y después nos vamos a los receptores en los que actúa, y más adelante las indicaciones
Y estas indicaciones las vamos a subclasificar. Por ejemplo, están los inhalados, los antiácidos, que son los de la flashcard, los antiespasmódicos, aquí más antiespasmódicos, los incontinencia y Parkinson, los oftálmicos, ¿ok? Entonces, en base a estos que acabo de escoger yo, ya no sé si era tolterodina o fesoterodina, ¿cuál era el que estamos leyendo aquí? La pregunta era de... Aquí está, solifenacina. ¿Ok? Les puse esa presentación para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, aquí podemos ver solifenacina en el número 36. Podemos verla y ahorita lo cotejamos. Aquí viene M1, M3. O sea, ese es el conjunto de nuestro curso. Fármacos, clasificaciones, receptores, todo lo que viene en el libro, las flashcards, materiales, para a la hora de llegar al examen hacer lo siguiente. Contestar esta pregunta. Y entonces ya pongo, ahora puedo así corroborar M3 bloqueador selectivo y yo pongo mi incontinencia urinaria. Eso es. Y ya por último puse muchas preguntas que después los veremos. Nuestro libro. Y nuestro libro es la edición 14, actualmente desde el 2024. ¿Ok? Con estas estrategias nosotros vamos a cumplir con estos 7 pasos para que al momento de estudiar no me pase esto. Si ustedes se van a la aventura sin tener la mínima idea de cómo es la materia, todos los temas, capítulos son arriba de 20 o 30 hojas. Hay temas que son hasta 80 hojas, 50 hasta 100. Cardio son casi 150, porque cardio es diuréticos, antihipertensivos, dilatadores, antiarrítmicos. Imagínense. Haz de cuenta que así como esta imagen, van a adentrarse sin rumbo, van a perderse. Por eso es importante que alguien les asesore y es por eso que está mi curso. Como decía un exalumno, que ni en las de relleno salía tan alto. Depende de ustedes cuánto se esfuercen y estudien lo que yo les enseño. Pueden tener, si ustedes lo desean, desde un 70, lo más alto que he visto es un 96. ¿Ok? Claro, puede haber casos de que no les vaya tan bien. ¿Por qué? Porque tal vez no estén haciendo esto. Muchas veces hay personas que están estudiando, ¿sabes qué? La clasificación TACH, el curso la mitad, flashcard no, libro a medias y ni lo estudié bien, repasos intensivos no me paro, las evidencias no me interesa saber si estoy bien, o sea, ya estás rompiendo nuestros preceptos. Esto es lo que yo les recomiendo si le quieren sacar una screenshot, lo que sea, para que lo tengan ustedes siempre presente como debo de estudiar. Nos vemos en la siguiente clase y que Dios los bendiga y estudien y échenle muchas ganas.